Hola, ¿cómo les va, amigos? Acá una pelucita. Miren qué bonita esta flor. Esta flor se ve muchísimo. Hemos hecho una muy similar, pero tiene los petalitos aquí, el borde del pétalo separado, como que tiene movimiento. Que también los invito a que entren en técnicas de nuestro canal. En esa sección van a encontrar todos trabajos pequeños. Pero bueno, esta flor no, esta es toda, está tejida con los dos colores al mismo tiempo y está todo incluido, ¿no? Acá no hay relieves que sobresalgan. Y bueno, me gustó esta terminación con abanicos que es muy bonita, pero la vemos a esta flor, por ejemplo, en círculos, en cuadrados, en hexágonos, así que es muy bonita. La vamos a hacer y luego ustedes van a decidir qué fondo le quisieran dar. Tienen que elegir dos colores, el que quieran, no es necesario que sea verde, pero bueno, a mí me gustó esta combinación. Ahora la voy a hacer con este verde cemento y con este rosado. Y el centro con este que es como un verde o amarillo flúor que va a quedar bien ahí el centrito de otro color. Es una lana de grosor medio, así que voy a utilizar mi agujita número 4. ¿Ven? Hace un montón que no estoy usando mis lanitas dobles. Es que tengo que ir de compras, les cuento. Y me estoy resistiendo porque tengo muchas de este tipo de lanitas ahora, en este momento, entonces sale Sandra con todas estas lanitas medias gorditas. Bueno, vamos a comenzar por el centro, anillito. Ya les mencioné, aguja número 4, podría ser 3,5 también. Anillito mágico y dentro del anillito vamos a tejer varetas. El centro puede ser de varetas o le pueden dar algún otro punto en relieve, podría ir también tranquilamente. Vamos a tejer 12 varetas para hacer este centro. Fácil, fácil, fácil. A mí me gustó combinar el centro con otro color, pero si quisieran hacerlo con el color de fondo, por ejemplo en este verde o algún verde o el color de fondo que elijan, lo pueden hacer también al centro con el mismo color de fondo. Pero bueno, es un detalle más que queda bonito y resaltan los colores, que está buenísimo. Pero ustedes luego eligen, pueden obviamente elegir colores pasteles, colores más neutros. Acá para estas muestras a mí me gusta mucho eh, aplicar color y se nota, ¿verdad? Bueno, 12 varetas, las voy a contar porque charlando no conté. 2, 4, 6, 8, 9. 12 varetas. Tengo las 12 varetas, vamos a cerrar el anillo bien ajustado y cerramos la hilera. Les mencionaba que el centro es de diferente color a la flor y al fondo, entonces aquí cortamos. Hacemos un nudito con una cadena, un punto deslizado y listo, tenemos el centro. Ahora sí, voy a correr este hilado. ¿Por qué? Tenemos que trabajar con los dos colores al mismo tiempo para hacer esta flor. Bueno, vamos a elegir un puntito de aquí y voy a comenzar con el color de los pétalos. Ahí. Cualquiera de estos puntitos vamos a sujetar ahí. Comienzo con varetas. Ahí. Mi primer vareta con 3 cadenas. Y en el mismo lugar vuelvo a tejer una vareta. Ahora, en este punto vamos a combinar. Viene una vareta más con este color, pero no voy a cerrar el punto porque voy a hacer el cambio de color. Me voy a detener ahí. Esta colita me la voy a ir llevando. Estas las puedo dejar por detrás para luego esconder. Y vengo con el color de fondo. En mi caso es este verdoso. Ahí. Cierro el punto con el color de fondo. Ajusto un poquito. Y en el mismo lugar tejo una vareta con este color. Pero no la cierro con este color. Voy a cerrar nuevamente con el color de fondo. ¿Por qué? Cada uno de los pétalos inicia con estos 3 puntos y la separación del fondo inicia con una sola vareta. Entonces todo el tiempo vamos a estar cambiando de color hasta dar toda la vuelta.
Aquí no terminé de cerrar la vareta porque voy a venir, en este caso con mi color fucsia o rosa, rosa chicle podría ser tranquilamente. Ahí voy a traer mi hebra hacia adelante y cierro el punto con el color rosa, el color de los pétalos. Bien, entonces si ustedes notan tengo dos puntos en un punto de base, color rosa, y en el próximo punto tengo uno y uno. Así van a hacer la división de cada uno de los pétalos. Ahora voy a repetir este movimiento. En este punto que sigue, tejo las dos varetas en el mismo lugar. De paso me voy llevando esta hebra y también me estoy llevando un poquito estas, pero estas podrían quedar atrás y luego las escondo. Ahí hice dos. En el próximo punto voy a tejer una, pero no la cierro con este color. Vengo con el color del pétalo hacia adelante y cierro con el color verde. Tomo lazada y en el mismo espacio tejo mi punto de separación. No cierro con este color, vuelvo al rosado, cierro con el rosado. ¿Ven? Acá hicimos lo que sería la base de un pétalo y la división. La base de otro pétalo, la división. Este es el movimiento que vamos a ir haciendo. Va de nuevo, uno más muestro. Una vareta, dos en el mismo espacio, una vareta en el próximo espacio. Ahí, porque no la tengo que cerrar con este color, lo mando hacia adelante, busco el color verde en mi caso, cierro el punto con este color y tejo en el mismo lugar el punto de división o punto de fondo. No lo cierro con este color, cambio nuevamente. Así va a ser el movimiento todo el tiempo hasta que demos toda la vuelta y consigamos tener esos 6 pétalos para esta flor. ¿Ven? Ahí. De tanto en tanto van a tener que ir acomodando sus lanitas porque estamos todo el tiempo girando los hilos o las lanas, lo que elijan para tejer. Ya saben que lo pueden tejer también con hilos de algodón. No necesariamente tiene que ser con lana. Bien, así. ¿Ven? Así me quedo hasta terminar de completar los 6 pétalos. 1, 2, 3, 4. Me faltan 2 y los puntitos de división. Me quedo tejiendo. Aquí estamos, miren, este sería el último punto de división y no lo cerré con el mismo color. Lo voy a cerrar con el color rosa. Entonces, a este lo voy a mandar aquí adelante. Cierro el último punto de esta hilera ahí con rosado y voy al primer punto del pétalo buscando esta tercer cadenita que está acá apretadita. Tejo un punto deslizado, pero miren, me voy llevando el color de fondo. Ahí, punto deslizado, terminé esta hilera y así les tiene que quedar. ¿Ven? Tenemos ya los 6 pétalos. Ahora, este me lo voy a ir llevando, que acá me quedó una hebrita. Lo voy a hacer de nuevo a este punto. Se abrió la hebra de la lana. Ahí está. Ahora sí. Entonces, aquí voy a levantar la vareta que corresponde en este espacio. En el punto del medio voy a tejer un aumento, o sea, tejo 2 en el mismo lugar y me voy llevando el color de fondo. Por eso les mencionaba, todo el tiempo vamos a estar tejiendo con los dos colores al mismo tiempo. Ahí hice el aumento, aquí viene la otra vareta, pero a esta no la voy a cerrar con rosado, sino que la voy a cerrar con el verde o con el color de fondo, el color que ustedes elijan. Entonces, ahora me llevo el color rosado. Y aquí, donde hay una sola vareta, voy a tejer un aumento, o sea que tejo 2 verdes. Tejo una y la segunda, recuerden, tejo hasta la mitad porque tengo que cerrar el punto con el próximo color. Estos pasos ya lo hemos visto en algún otro trabajo, pero bueno, es una flor similar.
Aquí me toca de nuevo, miren, una vareta, en el medio, esperen que voy a soltar hebra. En el medio van 2, porque viene el aumento. Y me tocaría la cuarta sería la cuarta vareta, pero no la voy a cerrar con este color. Lo vuelvo a mostrar, pero ya saben, es un trabajo simple. Cierro una y cierro hasta ahí la segunda. Cambio el color. Es una flor preciosa. Se utiliza muchísimo ahora para el tema de las prendas, en los suéteres, no solamente en mantas, ahora se usa mucho la flor grande en los suéteres, en sacones, en chales, pero bueno, para el que le gusta, esta flor está fantástico porque es muy bonita. Sin los abanicos, la pueden aplicar en un montón de proyectos como flor solita, ¿no? Bien, ahora así me voy a quedar tejiendo porque ya han visto los pasos hasta dar toda la vuelta. ¿Ven? Ahí hice el cambio de color y aquí viene el aumento del verde. Miren qué bonito. Recontra fácil. Me quedo tejiendo. Bien, miren qué fácil. Hasta ahí no cerré la vareta porque la voy a cerrar con el rosado. Listo. Ahora vuelvo a cerrar la hilera. Recuerden que esta hebra la tenemos que envolver. Cuando pincho ahí la primer vareta, voy a tejer un punto deslizado para cerrar la hilera. Y ya tengo aquí el color verde o el color de fondo para ir llevándolo en toda la hilera. Bien. Esta hilera es así. Levanto la primera vareta. Voy a tejer una segunda vareta. Y en este espacio voy a tejer el aumento. O sea, tejo 2 varetas juntas. Bien. Esta la voy a tejer hasta la mitad y la voy a cerrar con el color de fondo, en mi caso verde, ahí. Paso el rosado para llevarlo y aquí voy a tejer así. Una vareta y en este punto el aumento. Hasta ahí. Entonces de 2 vamos a pasar a tener 3. No la cierro con este color y volvemos con el color del pétalo. Vieron que no es nada difícil. Solo tenemos que ir haciendo ese movimiento con el hilado que tengan ustedes, el que quieran hacer esta flor. Y listo, es algo muy, muy fácil de hacer, muy divertida y la verdad la flor es preciosa, preciosa, preciosa. Se pueden hacer un chalequito, miren qué bonito este diseño de flor. Ahora cuando la vean terminada solita, van a ver qué bonita que queda para muchísimos proyectos. ¿Ven lo que voy haciendo? Siempre el mismo movimiento. Y va aumentando el pétalo, se va haciendo un poquito más ancho. Y no más que esto, porque en realidad es pequeña. No es tan grande la flor. Me faltaría una vareta más, ya estaba cambiando de color por charlar. Bien. Ahora paso este para adelante y cierro con el verde. ¿Ven? Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Ya han visto los pasos, cómo son. Me voy a detener solo para mostrarles cómo va quedando. Ahí. Miren qué bonita. Hasta ahora es un círculo, que bien podría ser, una vez que dan toda la vuelta, como para emplearlo también en algún proyecto. Va a quedar muy bonito. Me quedo tejiendo hasta terminar esta hilera. Bueno, miren, acá cerré como veníamos cerrando todas las hileras con el puntito. Primero cerré el punto verde con el rosa y cerré la hilera. ¿Qué va a pasar? Este color verde o el color de fondo que ustedes elijan, lo van a dejar ahí en suspenso. Ya no lo vamos a llevar en esta hilera. Recién lo vamos a retomar en la próxima hilera. Entonces voy a acomodar mi lanita para que este quede, miren, va a quedar ahí.
atrás. Entonces vamos a trabajar sobre los pétalos porque tenemos que darle esta formita cóncava que tiene ahí. Y vamos a hacer así. Aquí, cadenita, viene un punto bajo. Ahí, puntito bajo. Vamos a ir a la vareta del medio y tejemos en el mismo punto 5 varetas. Entonces va a tomar la forma redondeadita que tiene este pétalo. Divina. Divina esta flor. Que sin muchos... acá viene el punto bajo. Ahí. Que quizás muchos la hayan visto, nosotros la hicimos un poquito más grande, pero con este pétalo así suelto. Y después continuaba el tejido, lo hicimos con un cuadradito. ¿Ven? Y esta me va a quedar aquí. En esta hilera la vamos a dejar descansar, pobrecita. Bien, acá voy a hacer una cadena de 3 puntos. 1, 2, 3. Y vuelvo a tejer un punto bajo en el inicio del pétalo. Bien, ahí. Y volvemos a tejer esas 5 varetas juntas. 3. Miren qué bonita. Y les dije fácil, muy fácil de tejer. ¿Ven? Ahí. Así hasta dar toda la vuelta. Miren qué bonita que queda. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a terminar? Así. Hago el arquito de 3 cadenas y un punto deslizado sobre este puntito bajo que habíamos hecho. Ahí. Cadenita, nudo, corto, porque con este color ya terminé. Tengo que continuar ahora con el color de fondo. ¿Ven? Ahí. Retomamos con el color de fondo. Ahí, esperen que tengo unas hebras medias rebeldes. Por atrás tengo todas las hebritas para esconder después. Y vamos a hacer así. En este punto que está aquí, voy a pinchar y me voy a traer la hebra. Voy a pasar ahí entre medio, hago una cadenita y hago 2 cadenitas más porque tengo que tener la altura de una vareta, pero miren, ven que abracé este pequeño arco. Estos puntos de este lado los voy a terminar cuando dé toda la vuelta, así que acá comenzamos. Esta hebrita, si ustedes quieren, ya la pueden ir llevando un tramo y la van escondiendo, porque ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a saltar de esta vareta al primer punto de estos abanicos, ¿ven? No al punto bajo, sino a estos puntitos que formamos aquí, que eran 5 varetas. Entonces, ahí comienzo a tejer punto bajo. Miren que hay un detalle más que no les comenté, ya estaba de largo. Si quieren, toman todo el punto. A mí me gustó tomar solamente la hebra de atrás. Entonces queda esta pestañita. ¿Ven? ¿Ven? Queda ahí ese bordecito. Pero ustedes deciden. Si quieren tomar todo el punto, como hice yo recién que me mandé nomás, me estaba olvidando. Acá. Solo tomo la hebra de atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahí. Recuerden de tejer flojito. Acá no estamos tejiendo aumentos. El aumento lo voy a hacer aquí en el medio. Entonces, estos puntitos de aquí arriba, ven que se le nota, queda bonito ese detalle. Aquí arriba no va aumento. Entonces, ahora sí, voy a tomar una lazada a esta primer vareta, envuelvo todo junto, la cadenita, el punto. Bueno, esta hebra ya está, ya me la llevé un poco, la voy a dejar hacia atrás. Tejo una vareta, voy al mismo punto, tejo otra vareta. Voy a la del medio, tejo una vareta. Voy a soltar hebra. Y ahora voy a la próxima, que está aquí, y tejo 2. ¿Ven? El aumento lo hacemos en este espacio, ahí, en la división de cada pétalo. Ahora vuelvo al abanico, tomo la lazadita esta que queda por detrás, si quieren. Si no, toman todo el punto y también queda bonito, no hay ningún problema.
A mí me gusta siempre sumar algún pequeño detalle que queda bonito. Eso sí, dejan flojito estos puntos. Flojito. Y comienza el aumento nuevamente. Voy a esta vareta, dejo una, dos en el mismo espacio, una en el medio y dos en el otro espacio que me queda. Entonces, ¿qué estamos logrando? Estamos logrando despegar esta flor, que se note bien en contraste con el fondo, el color de fondo que hemos elegido, y es muy bonita. Ahí. Me hace acordar esta flor así abierta, ¿no? Porque la flor del palo borracho, no sé si los que no son de Argentina sabrán eh, el nombre de nuestro árbol que se llama palo borracho, tiene una flor así con estos pétalos, nada más que tiene unos centritos muy bonitos. Y cuando se abre, que muchas veces vamos en las plazas, las vemos aplastadas porque la gente las va pisando, quedan así bien abiertas. Bueno, es una flor muy, muy bonita. Miren qué linda que queda. ¿Ven? Así me voy a quedar a rellenar cada uno de estos espacios y ya les cuento cómo seguiría. Ya falta muy poco para terminar. Acá di toda la vuelta, me faltaría el aumento para completar ahí, porque ya la primera vareta la habíamos tejido. Ahí y cierro con un punto deslizado. Así cerramos esta hilera. Bueno, ahí les muestro. Ven que todavía no está muy redondita, es como que se marcan los lados, así que ustedes si quisieran hacer aumentos en cada uno de estos extremos que se forman por el tema de los pétalos, pueden hacer un hexágono. Quieren hacer todo vareta alrededor, van haciendo 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento, hacen un círculo y les queda redondita. Y si no, para hacer estos abanicos vamos a hacer así. Tienen varias opciones, ustedes elijan, prueben, jueguen, hagan una muestra con onditas, otra muestra en forma de hexágono y así, y ustedes van a tener una flor con un fondo diferente y ahí pueden plantear a ver dónde pondrían cada una de estas flores divinas que yo les mencionaba. ¿Quieren hacer un suéter? Bueno, pueden coser, ven que se marca bien como si fuese un hexágono. Si yo marco bien los extremos, estas puntitas, se marca muy bien porque tenemos 6 pétalos. Entonces la unión sería como un hexágono. Le pueden hacer toda una vuelta con varetas y hacen los aumentos justo donde sería el centro de cada pétalo y tienen un hexágono. Si hacen aumentos corridos, por ejemplo 2 varetas y un aumento, pueden hacer un círculo, como les mencionaba. Y para las más audaces pueden hacer un cuadrado, que ya lo hemos hecho una parecida, les mencionaba, pero con este petalito que está suelto, queda bonito con movimiento. Bien, vamos a hacer los abanicos. Acá, en este primer punto, voy a hacer un punto bajo. Y aquí, en el centro de estos puntitos bajos, voy a tejer así. Tejo 3 varetas, una cadenita y 3 varetas. Entonces formo un abanico como para hacer un borde. Aquí voy a pinchar y tejo un punto bajo. ¿Ven? Acá voy a hacer lo mismo porque tengo 5 varetas. Entonces, desde este punto bajo voy a saltar al medio de estas varetas y vuelvo a repetir el mismo movimiento. 3 varetas, una cadena y 3 varetas. Y así voy a ir formando todos los abanicos. Hago aquí, en el borde de los pétalos, un punto bajo. ¿Ven? Miren qué bonito que queda. Realmente preciosa. Ustedes eligen la terminación que le quieran dar. Los pueden unir en forma de círculos, los pueden unir en forma hexagonal, pueden hacer 4 esquinas y hacen un cuadrado.
con la forma que quieran. Quieren hacer un círculo y sin varetas, lo pueden hacer con punto bajo, también podría ser y va a quedar muy bonito. Por eso les mencionaba, hoy en día se ven mucho los suéteres, los sacos, los chales con estas flores grandes. Para el que le gusta este tipo de flores así bien vistosas, divinas, coloridas, alegres, miren qué bonito, para prendas también. Y si no, obviamente como mencionamos siempre, pie de cama, manta, almohadones, bueno, para muchísimos, muchísimos proyectos. Me quedo a terminar toda la vueltita y les muestro. Miren qué maravilla, no me van a decir, miren lo que es esto, preciosa la flor. Empiecen a proyectar, a soñar, ¿dónde pondrían esta florcita divina? ¿Cómo la incluso si la quieren unir así con los abanicos, divina también. Bueno, una manta, por favor, lo que sería una manta con todas estas flores. A jugar con la agujita, con los colores y a proyectar, como digo siempre. Bueno, espero que les haya gustado. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias por todo su cariño que dejan siempre en sus mensajes, en las visitas que nos dejan aquí en el canal y en las otras redes también, en Facebook, en Instagram. Ya sabe que me encuentran ahí siempre y los mensajitos privados también. Mucho cariño, siempre recibimos mucho cariño y lo agradecemos. Espero que les guste, nos vemos en otro tutorial. Chao, gracias.